Jerusalén, en la antigüedad, era una ciudad rodeada de murallas, pero también de expectativas. En el corazón del palacio real nació un niño llamado Josafat. Hijo del rey Asa y de la reina Asuba, vino al mundo en medio de un escenario turbulento. La idolatría seguía merodeando por las ciudades, pero también había un esfuerzo liderado por su padre para que el pueblo volviera a los caminos del Señor. Era como si, aun en silencio, el nacimiento de aquel niño llevara ya una señal de continuidad, una chispa que aún debía encenderse con fuerza. Josafat creció entre columnas de mármol y conversaciones susurradas en los pasillos del reino. Pero más que eso, creció viendo a su padre enfrentarse con valentía a los enemigos externos e internos. Asa no era perfecto, pero tenía un corazón sincero. Y Josafat vio, día tras día, los retos que conllevaba la corona: mantener la paz, proteger al pueblo y, sobre todo, honrar al Dios de Israel. Mientras otros niños jugaban en las calles, Josafat aprendió a escuchar los consejos de los ancianos, a entender los rollos de la ley y, sobre todo, a observar. Suscríbete al canal para conocer más historias bíblicas apasionantes y activa tus notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con ayuda financiera haciendo clic en el botón "Muchas gracias". También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Azuba, su madre, era firme en su fe. No le impresionaban el oro ni las apariencias. Sus ojos estaban siempre atentos a lo que ocurría en el alma de su hijo. A veces bastaba una mirada suya para que él enderezara su pensamiento. Había una fuerza invisible en aquella mujer, de las que moldean a los reyes sin que tengan que levantar la voz. Pasó el tiempo y Josafat creció. ¿Y cómo crece quien sabe que un día el destino llamará a su puerta? No era solo sangre real lo que corría por sus venas, era una herencia de responsabilidad, de propósito. Y entonces un día, como una noche que termina de repente, llegó la muerte del rey Asa. Y con ella, la pregunta que flotaba en el aire: ¿estaba preparado para ocupar el trono el muchacho que lo había visto todo de cerca? ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración, y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Josafat tenía 35 años cuando la corona que había pertenecido a Asa fue colocada sobre su cabeza. El peso no era solo oro, era expectación. El pueblo lo miraba con ojos hambrientos de dirección. Los ancianos susurraban, sus enemigos lo observaban, y él respiró hondo. Sabía que, a partir de entonces, cada uno de sus pasos sería recordado durante generaciones. Pero en lugar de apresurarse a mostrar su fuerza o a levantar ejércitos, Josafat hizo algo diferente. Volvió sus ojos a Dios. Desde los primeros días de su reinado, dejó claro que no iba a tomar ningún atajo. Rechazó las costumbres paganas que aún sobrevivían entre los callejones y las colinas. Quema tras quema, altar tras altar. Ordenó que se limpiara todo. Fue como si barriera el polvo que el tiempo y el descuido habían dejado entrar. La gente se sorprendió al principio, pero pronto se dieron cuenta: este rey no iba a jugar a ser rey. Se iba a tomar en serio todos los detalles. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue cuando empezó a poner jueces en todas las ciudades. Y no a cualquier juez. Escogió a hombres justos y de corazón firme, y les dijo: no juzgáis para los hombres, sino para el Señor. Fue como plantar nuevas raíces en una tierra que hacía tiempo que no daba frutos. Los vecinos empezaron a darse cuenta. Los enemigos, que antes estaban dispuestos a poner a prueba al nuevo rey, se lo pensaron mejor. Era como si un muro invisible rodeara Judá. Josafat no necesitaba enseñar los dientes para imponer respeto. La presencia de Dios entre el pueblo lo hacía por él. Pero no se detuvo ahí.
Mientras otros reyes se contentaban con victorias militares o tesoros acumulados, Josafat quería más, y no era más poder, sino más verdad. Así que tomó una decisión que ningún otro rey antes que él había tomado de la misma manera. Josafat sabía que no bastaba con derribar altares y elegir buenos jueces. Tenía que ir más a fondo. El pueblo necesitaba entender por qué era importante. No tenía sentido limitarse a seguir órdenes. Tenían que conocer al Dios que daba sentido a cada una de ellas. Y fue entonces cuando hizo algo sin precedentes. Repartió maestros de la ley por todo el reino. Separó a levitas, sacerdotes y cabezas de familia y los envió ciudad por ciudad, aldea por aldea, con los rollos de la Torá bajo el brazo, personas que sabían hablar con el corazón, que conocían las Escrituras, pero que también conocían al pueblo. Personas que hablaban el lenguaje del trabajador, del campesino, de la viuda. No estaban allí para sermonear, estaban allí para enseñar, con paciencia, con verdad, con amor. La palabra de Dios, que antes parecía lejana, empezó a tomar forma en la vida cotidiana. Era como ver la lluvia mojar una tierra que había estado seca durante años. Los niños empezaron a repetir versículos en las plazas. Los adultos empezaron a ver sentido en las leyes. Las familias volvieron a rezar durante las comidas. Y no pasó mucho tiempo antes de que esto se convirtiera en un comentario entre los vecinos. Algo ha cambiado en Judá. La gente de alrededor sentía que soplaba un viento diferente. Y aunque no lo entendían del todo, tenían miedo. No por las espadas y los escudos, sino porque sabían, de alguna manera, que había una presencia poderosa entre ellos. Y mientras esta transformación crecía como el fuego en la paja seca, Josafat permanecía atento. Sabía que cuando la fe se extiende, el enemigo se molesta, y fue en este clima de aparente paz, de un reino que florecía desde dentro, cuando le llegó una propuesta inesperada, una alianza, una invitación de un lugar donde la fe era diferente y los intereses muy diferentes. La propuesta venía del norte, de un rey portador de fama, riqueza e idolatría. Idolatría. Ahab, rey de Israel, quería la paz entre los reinos. Para lograrlo, ofreció un vínculo que a primera vista parecía inofensivo, un matrimonio entre sus hijos. Joram, hijo de Josafat, se casaría con Atalía, hija de Ahab y Jezabel. Era la vieja política de mejor juntos que en guerra. Pero detrás de las sonrisas y las promesas se escondía un sutil veneno. Josafat, quizá queriendo evitar el conflicto o mantener la estabilidad entre los pueblos hermanos, aceptó. Hizo la vista gorda. Tal vez pensó que podría influir en el otro bando con su fe. Pero lo que parecía sabiduría política, en el fondo era una grieta en el muro de la fidelidad. Acab no temía al Dios de Judá. Su esposa, Jezabel, era conocida por perseguir a los profetas y esparcir la idolatría como semillas al viento. Y ahora, por alianza de sangre, este mundo extraño se acercaba al trono de Josafat. Ahab no tardó en hacer su segundo movimiento. Invitó a Josafat a ir a la guerra con él contra Ramot de Galaad, un territorio estratégico disputado por Israel y los sirios. Era como ese vecino que pide ayuda para luchar, pero no cuenta toda la historia. Josafat dudó. Les pidió que consultaran la voluntad de Dios. Ahab, por supuesto, llamó a sus 400 profetas, todos diciéndole lo que quería oír. Pero Josafat, con el corazón aún atado a la verdad, preguntó: ¿no hay otro profeta del Señor? Y fue entonces cuando llamaron a Micaías, un hombre que hablaba sin miedo y que incluso bajo presión pronunció la sentencia: si vais a la guerra, no volveréis en paz. Las palabras golpearon como un trueno sordo. Aún así, Josafat fue con Acab, tal vez por honor, tal vez por insistencia, tal vez pensando que podía controlar el peligro.
Pero la guerra es un lugar donde los disfraces no duran mucho. En el campo de batalla, Ahab tenía un plan: esconderse entre los soldados rasos, sin corona, sin la armadura de un rey. Josafat, fiel a quien era, entró con su atuendo real, un manto que gritaba quién era, incluso desde lejos. La idea de Ahab era simple: si el objetivo era otro, él saldría indemne. Pero la guerra no equivale a astucia, equivale a destino. Cuando los soldados sirios vieron brillar a Josafat en medio del caos, pensaron: hemos encontrado al rey de Israel. Y se lanzaron sobre él como lobos que rodean a su presa. Josafat, rodeado, solo, viendo venir la muerte con los ojos muy abiertos, hizo lo que sabía desde niño: clamó a Dios. Y en medio de la confusión, algo sucedió. Los enemigos se detuvieron, reconocieron que no era Ahab, se apartaron. Una liberación seca, directa, sin explicación humana. Mientras tanto, del otro lado, Acab se escondía, sí, pero no de la verdad. Una flecha perdida, disparada sin puntería, surcó el cielo y encontró un hueco entre las placas de su armadura. No gritó, no cayó inmediatamente, se desangró lentamente dentro del carro de guerra. El mismo rey que se había burlado del profeta sintió ahora la exactitud de las palabras que había intentado ignorar. Al final, murió allí mismo, dejando el campo empapado en sangre, su propia sangre. El pueblo de Israel regresó derrotado, el ejército disperso y la guerra perdida. Josafat regresó a Jerusalén con el corazón apesadumbrado. No era solo el susto de la muerte que había pasado cerca, era el peso de haberse unido a los que no caminaban con Dios, de haber ignorado una clara advertencia. Y tan pronto como llegó a casa, incluso antes de quitarse el manto de rey, alguien con ojos serios y voz aguda lo estaba esperando. Un profeta, un mensajero con algo atascado en la garganta, dispuesto a decir lo que nadie más tenía el valor de decir. Josafat apenas había atravesado la puerta de la ciudad cuando Jehú, el vidente, apareció ante él. No trajo regalos ni bienvenida. Solo trajo una pregunta que cortó como un cuchillo afilado. ¿Por qué has ayudado a los malvados y has amado a los que odian al Señor? La frase cayó como una piedra sobre el pecho del rey. No era un ataque, fue un espejo. Jehú no habló con ira, sino con la verdad. Dijo que, a pesar de la imprudencia de Josafat, había algo bueno en él: el corazón que buscaba a Dios, el empeño por limpiar la tierra de ídolos, el deseo de hacer lo correcto. Pero ese error, ese pacto equivocado, no podía barrerse bajo la alfombra. Josafat escuchó en silencio. No replicó. No se escondió detrás de su trono. Lo sabía. Sabía que se había dejado llevar. En lugar de hundirse en la culpa, volvió más concentrado. Fue como si el golpe hubiera despertado algo en él. Volvió a reunir al pueblo, de norte a sur, y empezó a reforzar todo lo que ya había construido. Envió jueces a las ciudades con la orden de juzgar con justicia, sin favoritismos, como quien juzga ante Dios mismo. En Jerusalén, organizó a los levitas y sacerdotes para resolver los casos más graves. Les hablaba como un padre habla a sus hijos, con firmeza, pero queriendo ver el bien. Actuad con valentía, les decía, y el Señor estará con los que tienen razón. No era solo un discurso, era un intento de alinear todo el reino con la voluntad de Dios, como para evitar que cualquier futura desviación tuviera espacio para crecer. Y el pueblo respondió. Hubo respeto, hubo orden, hubo miedo, pero la fe, cuando empieza a dar frutos, también atrae miradas desde lejos. Y cuando todo parecía volver a su cauce, llegaron corriendo unos mensajeros. Venían del este, con los ojos muy abiertos y el polvo en la cara. Traían noticias que hicieron temblar el suelo de Jerusalén. La noticia llegó como un trueno en plena tarde. Los mensajeros cayeron de rodillas ante el rey, jadeantes, con la voz entrecortada. Un enorme ejército viene contra nosotros, desde el otro lado del mar,
Ya están en Engedi. No eran rumores, era un hecho. Moabitas, amonitas, meunitas, una colección de pueblos que ya eran peligrosos por sí solos. Juntos, eran como una ola a punto de tragarse a Judá entero. Josafat escuchó todo sin disimular su miedo. Su corazón latía con fuerza, no por falta de fe, sino porque sabía lo que estaba en juego. La ciudad, el pueblo, los niños, todo podía acabar en cuestión de días, pero allí, en esa hora crítica, hizo lo que pocos harían. En lugar de correr a las armas, corrió a la oración. Convocó a todo el reino a ayunar. No era tiempo de fiestas ni de planes locos. Era tiempo de clamar. Hombres, mujeres, ancianos y niños se reunieron en el patio del templo. Y allí, de pie frente a todos, Josafat levantó los ojos y oró en voz alta. No era un discurso memorizado, fue un grito del alma. Recordó quién era Dios, habló de las promesas, de las victorias pasadas, y finalmente, con los ojos llorosos, dijo: Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. El silencio que siguió parecía sagrado, hasta que en medio de la multitud, el Espíritu de Dios se posó sobre un levita llamado Yahaziel, y habló como si el mismo cielo hubiera tomado su boca. No temas, la batalla no es tuya, es de Dios. Mañana te encontrarás con ellos, pero no tendrás que luchar. Esas palabras fueron como aceite en un corazón ardiente. Al día siguiente, en lugar de poner guerreros en el frente, Josafat tomó otra decisión. Una elección que ningún estratega militar se atrevería. Esa mañana, el sol aún bostezaba en el cielo cuando el ejército de Judá se levantó. Pero había algo diferente en el aire. En lugar del sonido de las espadas afilándose, se oía el eco de los levitas afinando sus voces. Josafat puso a los cantores al frente de todos. Sí, cantores. Marchaban con instrumentos y voces alzadas, no con lanzas, y cantaban en voz alta, con valentía: Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Era una locura a los ojos de cualquier hombre, un pueblo marchando a la guerra, con música, pero Josafat lo sabía. La promesa había sido clara: no luchen, solo vayan. Y así se fueron, cantando, confiando. Más adelante, en el valle que conducía a Tecoa, algo ya estaba sucediendo. Sin previo aviso, los enemigos que se habían reunido comenzaron a enfrentarse. Primero una discusión, luego un empujón, y pronto se desenvainaron las espadas, pero no contra Judá. Moabitas, amonitas y meunitas se volvieron unos contra otros en una confusión que nadie entendía. Era como si una mano invisible hubiera movido las piezas del tablero. Cuando el pueblo de Judá llegó al campo de batalla, se detuvo. No hubo lucha, no hubo resistencia, solo cuerpos tendidos en el suelo como hojas secas. El ejército enemigo había sido completamente destruido. Josafat y sus hombres recorrieron los restos de la guerra sin sudar. Encontraron oro, ropa, utensilios, tanto botín que pasaron 3 días recogiéndolo todo. Y allí, en aquel valle donde la tragedia parecía segura, dieron al lugar un nuevo nombre: Valle de la Bendición. Porque contra toda lógica, fue allí donde vieron el poder de Dios cambiar las tornas sin una espada alzada. El pueblo regresó a Jerusalén en fiesta, con arpas, liras y trompetas. Su alegría traspasó los muros de la ciudad. Pero el tiempo tiene una curiosa manera de poner a prueba incluso a los más fieles. E incluso después de ver todo esto, Josafat todavía tenía decisiones que tomar. Decisiones que iban a afectar su destino una vez más. El tiempo pasó. Reinó la paz, los campos dieron fruto, el pueblo cantó y Josafat se mantuvo firme. Pero el corazón humano, incluso cuando está lleno de fe, a veces tropieza con el viejo error de confiar demasiado en sus propias decisiones. Y fue justo entonces, en un momento de buena fortuna, cuando el rey decidió hacer otro pacto. Otro de esos que empiezan con apariencia de sabiduría,
pero llevan dentro un sabor amargo. Esta vez, la propuesta venía de Ocosías, rey de Israel, el hijo de Acab, el mismo Acab que había caído por ignorar la voz de Dios. Ocosías era del mismo linaje y del mismo espíritu, pero Josafat, tal vez porque quería mantener los lazos o porque creía que podía influir en el joven rey, dijo que sí. La idea parecía simple: construir una flota de barcos grandes y fuertes, capaces de traer oro de Ofir. Sería una asociación comercial, algo práctico. Se envió a los carpinteros y artesanos, y pronto el astillero de Etzion-Geber empezó a palpitar con el sonido de los martillos. Barco tras barco, madera sobre madera, los planos iban tomando forma. Pero a los ojos de Dios era un error repetido. La misma raíz, la misma desviación, y antes de que el primer barco pudiera tocar el mar, una tormenta azotó el astillero. El viento aulló como una bestia desatada y las olas chocaron furiosamente. Uno a uno, los barcos fueron destruidos. Solo quedaron restos y silencio. Josafat recibió la noticia en Jerusalén. Fue como si Dios hubiera dicho: no con este camino, no más. El proyecto que prometía riquezas se convirtió en polvo antes de despegar. Y Ocosías siguió intentando ofrecer una nueva alianza, como si nada hubiera pasado. Pero esta vez Josafat se negó. El rey ya era mayor. Su cabello era gris, sus ojos más profundos, pero aún había fuego en su espíritu. Y a medida que pasaban los años, se acercaba el final. No como una tragedia, sino como el cierre de un ciclo, y con él el recuerdo de todo lo que había vivido. Los años pasaron como el viento entre los árboles del templo, suavemente, pero sin pausa. Josafat ya no caminaba con la misma prisa. Sus pasos eran más lentos, sus palabras más mesuradas, pero el respeto que el pueblo le tenía no hacía más que crecer. Reinó sobre Judá durante 25 años, y aunque tuvo sus defectos a lo largo del camino, nadie podía negarlo. Era un hombre que realmente temía a Dios. Jerusalén floreció bajo su gobierno. La justicia se estableció a las puertas de la ciudad. Los levitas enseñaban en las calles, y la presencia del Señor se sentía no solo en los sacrificios, sino en las actitudes del pueblo. Josafat no gobernaba con puño de hierro, gobernaba con el corazón. Un corazón que cometía errores, sí, pero que siempre volvía al lugar correcto. Cuando llegó el día de su partida, no hubo prisa ni alboroto. Murió en paz, rodeado de los suyos, y fue enterrado con honores entre los reyes de Judá. El pueblo lloró, pero también dio gracias, porque no solo dejó leyes o edificios, dejó recuerdos, y más que eso, dejó un ejemplo. Sin embargo, incluso después de todo, el eco de la vida de Josafat sigue hablando. Porque cuando miramos su historia, con sus victorias y tropiezos, sus momentos de coraje y sus peligrosos deslices, es imposible no vernos a nosotros mismos hechos pedazos. La vida de Josafat no es solo la historia de un rey. Es la historia de un hombre que intenta hacer las cosas bien en un mundo lleno de giros equivocados. Un hombre que, incluso cuando resbaló, volvió su rostro al cielo y pidió dirección. Y es entonces cuando comienzan las preguntas que nunca abandonan su mente. ¿Qué nos enseña la vida de Josafat? ¿Qué podemos sacar de sus decisiones, de sus errores y aciertos, de sus pactos y liberaciones? ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro propio camino? La vida de Josafat deja huellas en la tierra de la fe. Huellas que muestran que ser fiel no significa ser perfecto y que caminar con Dios no significa no cometer nunca un error, significa siempre volver atrás. La mayor lección que nos da es esta: los que confían en el Señor pueden tropezar, pero nunca permanecen caídos. Josafat nos enseña que el verdadero poder de un líder y de cualquier persona reside en la dependencia de Dios.
cuando puso a los levitas a enseñar al pueblo, cuando oró ante la multitud diciendo, «No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti», mostró dónde está la raíz de la fuerza espiritual, en la humildad. Porque solo quien reconoce su propia debilidad puede confiar plenamente en la fuerza de lo alto. Pero también nos muestra los peligros de una alianza equivocada, porque no toda alianza viene de Dios, aunque parezca buena. Josafat estuvo a punto de perder la vida en una guerra que ni siquiera era suya, y tuvo barcos destruidos antes de zarpar por unirse a quienes estaban lejos de la voluntad de Dios. Tuvo que caer 2 veces en la misma trampa antes de decir finalmente no. Aún así, Dios no le dio la espalda. Cada vez que Josafat se volvía al Señor, el cielo respondía, con liberación, con paz, con dirección. Y esto nos enseña algo de oro. Dios no busca personas impecables, busca corazones dispuestos, corazones que escuchen, que se arrepientan, que obedezcan incluso con miedo. La historia de Josafat termina, pero su legado se extiende a lo largo de los siglos. Demostró que es posible reinar con justicia en un mundo torcido, que es posible mantener encendida la fe en tiempos de oscuridad, y que incluso cuando cometemos un error garrafal, siempre hay un camino de vuelta. Y quizá la pregunta que nos queda es esta: ¿qué hemos hecho con las advertencias que Dios nos da? ¿Caminamos con valentía, como Josafat en el valle de la batalla? ¿O seguimos insistiendo en alianzas que el cielo ya nos ha dicho que abandonemos? Si te gustó la historia de Josafat y quieres seguir otras historias de fe y superación, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.